Carlos Gamerro recién hablaba de la literatura sobre Malvinas, también es un tema, él lo ha trabajado en su libro Las Islas, y no de una manera testimonial, ¿no es cierto? Es otro enfoque, otro abordaje, digo. Claro. Sí, lo que pasó con Malvinas, bueno, es bastante, digamos, ejemplar de este movimiento de entre lo testimonial y lo ficción, porque se arma una guerra de ficción, digamos, cuentan una guerra que no está sucediendo mientras sucede. Claro. En ese mismo momento, Rodolfo Fauwil empieza a escribir una novela aparentemente realista sobre lo que él imagina que está sucediendo en las islas, porque de hecho ninguno de los pichiciegos, los combatientes todavía no han vuelto, y él corre una carrera contra el tiempo para terminar la novela antes de que empiecen los testimonios. Es como si ya se dramatizara la pelea entre la ficción y el testimonio. Claro. Y después, los que estuvieron en Malvinas, salvo algún caso como Gustavo Caso Rosendi, que es poeta, no han escrito ficción, y la ficción sobre Malvinas la escribimos los que no estuvimos. En mi caso, yo no estuve, pero podría haber estado, porque debería haber estado. Soy clase 62. Claro. Soy exactamente. Claro. ¿Y cómo fue? Yo simplemente no había hecho la colimba, estaba con prórroga. De hecho, cuando empezó la guerra estaba afuera, estaba en México, así que me enteré una semana más tarde de que habíamos retomado las islas y dije, oh no. Estabas afuera. Estaba todo demasiado bien. Claro. Después volví. Pero digamos, bueno, y ahí se armó como una tradición de que la literatura de Malvinas tenía algo que ver con lo imaginativo, lo no testimonial, la picaresca, y que interactúa con el cine de Malvinas, que por ahí se volcó más al testimonio, y los testimonios de excombatientes directos o mediados por periodistas. Claro, totalmente. Yo, como no nos queda tanto tiempo, hay cosas que no quiero dejar de mencionar. Por ejemplo, que en estos años también creció mucho la difusión de la literatura argentina en el exterior. Muchos autores han sido traducidos. No nos olvidemos, cuando fuimos como invitado de honor a la Feria de Frankfurt en 2010, yo creo ahí surgió el programa Sur de traducciones, que el Estado subvenciona las traducciones de autores argentinos en otros idiomas. Bueno, se generó con todo esto, me parece, una circulación que benefició mucho. Elsa puede hablar mucho de este tema, viaja mucho con sus libros, y vos notás que en este momento tenemos un peso más grande, ¿no es cierto? Sí, yo, bueno, tengo otra edad, así que soy la mayorcita del grupo acá, y la conductora ni te estoy traducida hace bastante tiempo, ¿no? Y noto en los últimos años, sobre todo a partir de que la Argentina es invitada a la Feria de Frankfurt, que hay otras voces, también se despierta un gran interés en la Argentina. Yo me acuerdo tengo bastante vínculo con los alemanes a raíz de la literatura, y que bueno, en aquel momento están muy interesadas, ¿no? en los jóvenes que escriben, que ves que me habían preguntado mucho, y me parece que hay una idea también, la idea que está también bastante instalada, es esto de que hay editoriales con un proyecto, bueno, no sé si pequeño, independiente, no me acuerdo cómo lo llamaste, ¿no? Pero esto es algo que está instalado, y que entonces hay una gran curiosidad. Y luego hay concretamente referencias a la literatura argentina, que quizás en esto, digamos, en el 2000, que es cuando yo empiezo a publicar más en varios países, no es tanto, hay muy poco autor traducido en ese momento. Lo que quería acotar, que estoy de acuerdo, es que justamente estas editoriales argentinas empiezan a hacer, autores de esas editoriales, a ser traducidos sin pasar por España, que es una novedad, que la década del 90 y 2000, por ejemplo, yo sería como otra generación de ellas, yo soy el que pasó a publicar en España y de ahí pasé a ser traducido. Claro. Eso fue como un modelo típico de los 90, principios de los 2000. Sí, con varios autores. Pero ahora, por ejemplo, la editorial Mar Dulce, donde yo trabajo, Selva Almada, que es una autora que publicamos, acaba de ser traducida, contratada, todavía no fue traducida, pero va a ser traducida al italiano, al portugués, al alemán, al francés, desde Mar Dulce. Y eso es algo que pasa con Eterna Cadencia, cualquiera de esas editoriales. Eso era algo que realmente no pasaba, y que porque también los grandes grupos se dividen el mercado, claro, ¿no? Entonces está el autor mexicano, el argentino. Yo me acuerdo cuando yo volví a vivir a la Argentina, que todo el tiempo le hablaba de esto a los colegas, ¿no?
hagamos algo por esto, ¿no? Porque Claro. yo lo veía. Lo veías, En claro. realidad, yo a partir de que me enojé con la Argentina en un momento y dije, no quiero publicar en una editorial que no tenga nada que ver con la Argentina. Bueno, pero porque todas las editoriales me habían rechazado un libro. ¿Era este, a 20 años luz? Sí, mis propios editores. Ah. Y bueno, publiqué con una editorial pequeña, literaria, muy linda, y eso posibilitó que hubiera 20 traducciones, ¿Te das ¿entendés? cuenta? Por supuesto volví a la Argentina y todo esto que dije en el momento se terminó, pero estoy viviendo aquí. Pero creo que es importante porque incluso nosotros conocemos poco los referentes de América Latina. Sí, Bueno. yo veo muchos, pero los encuentro en festivales. Sí, Yo sí, te iba- a yo las te iba a personas, decir- pero los libros no Sí. circulan. Los Sí. escritores no van a los circulan y hay autores congresos. Por extraordinarios. eso ahora es más fácil ser traducido y circular en otras lenguas que circular en español. Claro, Sí, claro. claro. La Sí, circulación sí. entre países de habla hispana Es en este momento tremendo. Es muy es complicado. casi No inexistente. conocemos a los autores Es de muy complicado. los países de O habla sea, el hispana, modelo es salvo que España, por ahí. vos pero- conocés las 3 o 4 grandes casas españolas, publica un autor chileno, va a España y ese libro llega a Argentina y conozco al chileno Sí, a través de ese es como- español. como Sí, en sí, el- por como en el eso. tiempo de los Borbones. Claro, pero de Claro. manera, La triangulación. de manera Claro. radial. Es una circulación si- colonial. Claro, de manera radial. Si no trabajás profesionalmente eso, como es mi caso, entonces leo esas cosas porque es mi salario, pero de manera si no, radial no. vos decís, ¿qué es lo que está publicando Sí, en sí. Perú hoy? No, no, el autor no. peruano Y está en lo anagrama. conocés tenemos- por no los tenemos- festivales. Al Pero final claro, los autores nos conocen. pero los autores se conocen, pero los libros no, No, llegan. no ¿no? llegan. Una No, cosa y increíble. tampoco hay un interés que se despierta. Siempre me llama la atención, vos sabés, Cristina, la pregunta, ¿qué autores lees? Y yo menciono, por ejemplo, Jorge Franco Ramos, que me encanta, Arriaga. Sí. Y te dicen, ¿pero quién es? ¿Quién Yo, es? y son Claro. autores Es muy duro. conocidísimos, Claro. y aparte Y buenos. autores geniales que Y están acá no los escribiendo hoy. conocemos. Tampoco sabemos demasiado, acá en Buenos Aires, de lo que pasa en las provincias. Un Sí. autor de una provincia hoy llegar a trascender, salir de la frontera de su provincia, es muy complicado también. Sí, Ese sí. es otro punto negativo que todavía tenemos, ¿no es Sí, cierto? sí, Bueno. el primero que rompió con eso fue Saer, que pasó de Santa Fe a París sin Claro, pasar pero por porque Buenos se fue a Aires. vivir a París. Claro, pero Porque si no, no sé qué siempre por hubiera Buenos pasado. Aires. Y pasa por Buenos Aires. Hay una escena en Córdoba y en Rosario de editoriales interesantes también. Pero muy ¿no? interesantes, Y pero que- circulan dentro de las Ahí, provincias. sí, pero... No. Yo creo que en la medida en que las cuestiones se van haciendo colectivas, por ejemplo, lo que dice Damián de Córdoba, digamos, hay como grupos y gente que se va relacionando y demás y va metiendo presión Claro. políticamente, Y así claro. se va logrando. Y de hecho hay muchos autores cordobeses de mi generación que están circulando y que han sido traducidos Ajá. y que, bueno, van de acá para allá y demás, Sí. etcétera, En etcétera. general se quejan y dicen que les cuesta más. Y seguramente les debe No, costar lógico, más. sí, Fede, sí, que sí, les sí, debe sí. costar más. Seguro, pero existen y... Pero están. por Es arduo supuesto. esto que contabas antes, que estas También editoriales es que arduo nos para- asocian. para Perdón, sí. nosotros también es súper arduo. O sea, así como Damián decía que ahora Mardulce le vende derechos de sus novelas directamente a editores alemanes o franceses o lo que fuera, digamos, Tamarisco también. Tamarisco también. Y es también muy arduo, digamos. Pero también tiene que ver con políticas que están muy buenas, que se han hecho, por ejemplo, alrededor de la Feria del Libro de Buenos Aires, y que ahora están como incrementándose, de relacionar directamente editores locales chiquitos con los- gente que traen de claro. afuera, que entonces, bueno, Agentes conversamos, tomamos internacionales algo, y demás. etcétera. Y sin agentes muchas veces, la mayoría de las veces. creo yo, ¿no? directamente. También que la referencia, digamos, era el español. Una experiencia es que los traductores son siempre, traducen el español de España, Sí. ¿no? Y ahora, bueno, a partir de la literatura, por ejemplo, no sé, en Alemania se está estudiando el español con libro argentino. Bueno, esos son avances, Y pero esto me enormes. parece muy interesante. Quiero decir como antes, cuña. querías decir algo No, nada ya, más porque que, nos que vamos ahora a al partir de corte. la crisis en España volvimos a traducir acá. Claro, claro. Eso también... Va y viene, ¿no? Todo va y viene. Digo, el año que viene somos invitados de honor en dos importantes eventos, en el Salón del Libro de París y en la Feria de Guadalajara, México, que es la más grande de América Latina, o Del de habla habla hispana, hispana, del ¿no? hispana. Entonces esto sigue, digo, son dos eventos también importantes, como lo fue la Feria de Frankfurt. Sí. Nos tenemos que ir al corte. Salvo estos puntos que dijimos, el balance parece que está bastante bien, ¿eh? Ha habido épocas peores, sí. hemos pasado por épocas peores. Yo creo que está bastante bien. Y lo más importante de todo esto que estamos diciendo es que se está produciendo mucho y en estilos muy variados. Y es una literatura rica. Miren, yo me acuerdo cuando fuimos a Frankfurt,
como invitados de honor en 2010. El grupo que fue, yo decía, bueno, tenemos con qué ir a Frankfurt, porque realmente había ahí una diversidad muy grande y escritores de nivel. No sé si todos los países tienen tanto para mostrar. Nosotros hoy tenemos, no sé si en la literatura de todos los países están pasando las cosas interesantes que están pasando acá, sinceramente lo digo. Algo leo de literatura de afuera y bueno, no. Se mencionó mucho ahora que estuve en Frankfurt este año, que fui invitado a Brasil, y había mucho recuerdo de cuando estuvo la Argentina. Ah, mira vos. Sí. No, bueno, nadie hacer estas comparaciones no, desagradables, no, por favor, pero no, hubo algo de reconocimiento. Elsa Osorio acaba de volver de la literatura. Feria de Frankfurt, el invitado de honor este año fue Brasil. Lo que está contando es eso, nos extrañaron un poquito ahí. Sí. Bueno, Vamos a nos tener que ir de evocaron, nuevo. se acordaron de nosotros. Muchas gracias a todos por haber venido. La verdad que podríamos haber seguido otro bloque, ¿no? Pero bastantes cosas recordamos. Hay un montón de autores que hubiera querido nombrar y no nombré, pero bueno, seguimos, estamos todas las semanas acá, podemos hacerlo otro día. Ya volvemos, no se vayan.